Hola a todos, todas y todes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva función de La Nave de los Sueños en este ciclo de cine independiente y de autor que hacemos en conjunto con la Biblioteca Nacional. Estamos muy contentes, estoy muy contenta, porque estamos saliendo del mes aniversario, pero estamos entrando en el mes de las 1000 funciones, en que La Nave de los Sueños, este ciclo en especial, cumple 1000 funciones. Hace 16 años que estamos en la Biblioteca Nacional, presenciales y virtuales, algo inédito también para nosotros, pero bueno, estamos muy contentes, como les decía, y acá, si lo señalo, este señor que está acá, que nos sigue hacia todos lados, es casi que digamos el responsable, o el origen de todo esto, así que siempre tiene que estar el Leonardo Fabio ahí atrás, pero bueno, imposible no recordarlo y rememorarlo ahora que lo veo que está también ahí, atrás mío. Pero bueno, tenemos una función muy especial también hoy, un poco para festejar y para celebrar estas 1000 funciones, en la cual, mejor dicho, vamos a recordar, vamos a, si quiere, reconstruir un poco la historia y el espíritu de lo que fue un lugar y un espacio, podemos decirle mítico, mágico, tan en una de esas, no sé si difícil, pero complicado de definir, porque pasaban tantas cosas ahí, que por supuesto cuando hablamos y cuando escuchamos su nombre, yo ahora lo voy a decir, ¿sí? Pero se nos dispara, la cabeza ya nos explota de pensar y bueno, y cuando recordamos todo lo que sucedía ahí, estoy hablando de El Paracultural, y en este caso se trata de un documental, bueno, hecho, la verdad es que increíblemente, por Natalia Villegas y Rufus Zárate, que están del otro lado de la pantalla virtual. Así que, bueno, chicos, primero los saludo. Hola a los dos. Hola, ¿cómo va? Hola, muchas gracias por la invitación. No, muchas Muchas gracias gracias. a ustedes por sumarse a la nave de los sueños. La verdad es que cuando nos encontramos con películas como estas, son las películas que nos gustan, obviamente. Así que queríamos, por supuesto, que estén y puedo decir que los venimos como siguiendo ya un poco en el caminito, así que es un gusto enorme poder compartir con ustedes esta función. A ver, bueno, yo ahí un poco introducía, trataba de contar un poco de qué iba. Por supuesto, vamos a dejar también que cuando vean el docu se vayan como en una esa sorprendiendo, emocionando también y reviviendo algunas cuestiones. Pero en principio quería saber, bueno, por supuesto siempre la primera pregunta es el origen, ¿no? Que, ¿por qué decidieron ustedes hacer un documental sobre el paracultural? Y después, ahora sí, ¿cómo fue pensar este documental? Un poco pensando, y valga la redundancia, en lo inmenso que era este espacio simbólicamente, ¿no? Entonces, bueno, para ordenar un poco cómo se les ocurrió hacerlo y, bueno, cómo fue pensarlo. Ok. ¿Vas vos, Nati? Bueno, ¿cómo se nos ocurrió? La verdad es que nosotros compartíamos muchos intereses y gustos en cuanto a lo que tiene que ver con lo que música, teatro, escritores, artistas en general. Y charlando nos dimos cuenta que teníamos esas cosas en común y que cada uno por su cuenta también, desde incluso antes de conocernos, había estado, tenemos también en común esto de buscar los orígenes y las influencias de las personas que nos gustan. Y al buscar las influencias, siempre terminábamos un poco en el mismo lugar, ¿no? Cuando buscábamos o las influencias, o dónde había empezado una banda, o dónde había empezado tal actor, o de dónde salió tal escritor. Y siempre terminamos en el paracultural. Y cuando queríamos buscar cosas sobre el lugar, no había mucho. La verdad es que había muy poca, había alguna bibliografía, algún video corto, un capítulo en el libro de las gambas al ajillo de María José Gabén, pero nada que contara su historia realmente, ¿no? Entonces, en un punto sentíamos que era una deuda cultural y nos animamos a ponernos este proyecto al hombro y sacarlo adelante, como decías vos, un camino de 4 años que nos llevó. Mucha investigación, hicimos como más de 50 entrevistas y nos preguntabas un poco el proceso y por eso hacer tantas entrevistas se debió también a que faltaba bibliografía, faltaba información y nuestro proceso de investigación fue a través de las entrevistas. Entonces, íbamos completando historias entre entrevistados y un entrevistado nos decía, uy, no puede no faltar tal artista, tenés que entrevistarlo, tomate, paso el número. Fue muy solidario también.
desde ese lugar. Y bueno, el proceso también, le voy a dar también la palabra a Ruku, que aparte es guionista y de esa parte va a hablar muy bien. Pero la historia del paracultural sentíamos que ni siquiera podía ser algo lineal, por eso un poco de sentir eso de que primero empieza con teatro, no quiero spoilear porque la van a ver ahora, pero hay un poco como de tratar de transmitir lo que era estar ahí adentro, que tampoco se sentía como algo tan lineal estar ahí adentro porque pasaban cosas en todos lados. Entonces de la construcción intentamos reflejar eso, ¿no? Yo creo que, agregando a lo que Nati estaba diciendo, la idea surge a partir de las ganas de hacer algo que realmente nos entusiasme, que nos motive y que nos emocione. Entonces, como bien dijo ella, todo nos llevaba al mismo lugar, pero lo más loco era que nosotros no conocíamos tanto ese lugar como para tener esa seguridad de decir, vamos a caminar firme por ahí. En realidad, fuimos caminando sobre la marcha, y fuimos descubriéndolo. Creo que eso fue, estoy seguro que nos pasó a los dos, lo más emocionante, y lo mejor fue también haber descubierto gente increíble, que fueron básicamente los fundadores. O sea, nosotros la historia en realidad la quisimos contar desde el principio, pero desde el principio incluyendo lo anterior al paracultural, para que se entienda por qué funcionó de la manera que funcionó. Y bueno, fue lo que hicimos y fue lo que descubrimos y fue lo que en el trayecto del laburo nos terminó como metiendo de cabeza en una época que realmente no vivimos a pleno por la edad que tenemos y que después dijimos esto hay que tratar de reflejarlo de la mejor manera posible para que siempre decimos lo mismo, pero es real. El que fue, que lo recuerde, y el que no fue, que lo descubra, y que lo conozca, y que lo viva, y que lo experimente. Creo que esa fue como la base de nuestro laburo, y el motor también. Sí, y además bueno, cuando vamos viendo, ahora les voy a preguntar también por el archivo, digamos, pero cuando nos vamos encontrando como con esas escenas, obviamente también después es como que terminamos, no sé si entendiendo, pero en una de esas, bueno, digo, yo en una de esas me acuerdo por supuesto de los sketches de Tortonese y Urdapilleta en el programa de Antonio Gasalla, entonces digamos, cuando los vemos ahí en acción en el paracultural es como que terminamos también, si se quiere, de conocer bueno, toda esa historia y todo ese background que tenían todos estos artistas. Nosotros yo nombré a ellos dos por poner un ejemplo, digamos, pero bueno, había tantísimos. Y bueno, y ahora sí les quería preguntar, ¿quién fue el primero? ¿A quién contactaron? ¿Quién fue la primera persona a la cual contactaron? Digamos, no sé si habrán sido los fundadores, que además, bueno, está buenísimo también poder contar con el testimonio de ellos, ¿no? Así que bueno, eso por un lado, y por otro lado, el laburo con el archivo, ¿cómo hicieron para encontrarse con todo ese material? Mirá, la realidad es que nosotros no caímos directamente con los fundadores, porque ya como te veníamos diciendo, el tema de nosotros descubrir este lugar y de sí conocer a los artistas que habían salido de ahí, justamente por esto que vos decías, porque aparecieron después, años después, y se hicieron públicos y tomaron como masividad. Digamos que arrancamos por ese lado nosotros, arrancamos por los que sabíamos que habían formado parte, y ellos fueron los que después nos dijeron por dónde seguir el camino. No recuerdo bien, podría decirte, no sé si es genial, si es belloso, pero fue por ese lado. Y muy pronto, muy pronto caímos, digamos, después en las columnas, ya que las nombramos, que fueron los fundadores, y que Claro. fueron los que nos abrieron un mundo maravilloso, del conocimiento desde lo que ellos hicieron y desde la buena onda que tuvieron para su predisposición para mostrarnos todo ese universo que fuimos descubriendo en la marcha, ¿viste? Claro. Y Sí, con respecto al material de archivo, también fue un poco, por eso decía que fue un documental muy solidario, porque fue entre Horacio Ben, que es uno de los fundadores, que fuimos más de
2 veces, creo, a la casa a buscar material y después él encontraba y nos avisaba, íbamos o le pedíamos no tenés sobre tal cosa y nos decía. Desde el Fabián, que era el musicalizador, el que pasaba música en el Paracultural, también tenía que aparte pasó algo muy loco que nuestro pedido hacía que ellos se reencuentren con ese material de Claro. archivo, porque en el caso de Fabián no lo tenían ni digitalizado en ese momento, entonces no lo había visto hace un montón el material que nos dio. Y fue mucha investigación, ¿no? No es que por ahí una persona nos dio un montón, sino que fue como de a pedacitos encontrar, por supuesto María José Gabén de las Gambas también fue muy generosa con el material que nos dio, pero realmente nos costó mucho, porque era una época donde no era común también tener una cámara, entonces, y un lugar como con el Paracultural, oscuro, donde realmente la gente por ahí iba a otra cosa. Nos encontramos también con Bernardo, que era un personaje también divino que iba a grabar y iba a grabar con su VHS gigante a las bandas ahí al Paracultural. Entonces, fue mucha investigación, mucha solidaridad de la gente que era parte, e incluso del público que por ahí tenía algún pedacito de algún recital o fotos de ellos mismos ahí adentro. Así que fue mucho trabajo desde ese lugar y lo disfrutamos mucho también porque íbamos reconstruyendo. Hay una parte muy graciosa con Wallace que no la voy a spoilear, pero ya van a ver. Sí, sí, sí. Los músicos también, o sea, como, viste que hay ramas, distintas ramas que se fueron manifestando ahí desde el lado de la música. Hubo bandas que nos generosamente nos dieron su material y ese material nos abrió la puerta, o sea, nos abrió la puerta del lugar y nosotros la flasheamos y dijimos, ah, no, esto es increíble, porque esa fecha estaban tocando ellos, pero a la vez estaban mostrando lo que era, o sea, el archivo en un punto, en un documental, es como fundamental. Y cuanto más podés ver de un lugar que ya no existe, más rico hace al trabajo. Entonces, a medida que aparecía todo eso, o sea, nosotros, nosotros fuimos los primeros en empezar a vivir y a conocer un lugar que no habíamos conocido. Así que el aporte de la misma gente que participó fue importantísimo. ¿Qué cosas fueron descubriendo? Porque, a ver, digo, si bien yo les decía al principio que pensamos en el paracultural y enseguida es como que la cabeza, en el mismo momento la cabeza como que nos explota, ¿no es cierto? Porque bueno, porque de alguna manera conocemos lo que pasaba ahí, digamos, pero al menos yo fui descubriendo cosas en el documental. Tampoco quiero contar mucho, digamos, pero yo pensé que estaba como más dedicado a lo que era el teatro, bueno, o ese tipo de performance, ¿no es cierto? Y digamos que había, y pasaban muchísimas cosas más, y todo lo que tuvo que ver con la música y demás, digamos, pero bueno, ¿qué cosas fueron descubriendo también ustedes bueno, en la investigación, en las entrevistas y en esto mismo, digamos, ¿no? En el armado del documental. A mí lo que me quedó y me sorprendió y me encantaría que vuelva a suceder en un espacio es el contacto con diversidad de personas. Vos adentro del Paracultural podía estar Pérez Celis pintando y en el escenario un chico que recién estaba empezando a tocar la guitarra. Y eran los dos igual de importantes para Omar. Y los dos tenían derecho a tener su espacio. Entonces, eh, esa persona que recién empieza en la música, recién empieza una carrera artística, se pueda encontrar con un artista establecido que tiene experiencia y que ese encuentro puede enriquecerlo, enriquecerse mutuamente, no solo el que tiene más experiencia, el que tiene menos, sino mutuamente ese tipo de charlas, este tipo de encuentros, es muy difícil encontrarlos ahora. Poder tener a Tom Lupo, que participaba en una banda de reggae y esas cosas que si bien a mí me dan a veces un... No lo digo de forma como, no lo quiero decir de forma despectiva, pero cuando hacen como esos recitales internacionales que ponen como novedad que está tocando el artista y atrás alguien está pintando, y eso en el cultural pasaba desde antes, y pasaba también como en otros movimientos artísticos. Entonces, esa unión de perfiles tan diversos dentro del arte que se puedan encontrar en un mismo lugar e intercambiar charlas, conocimientos, reflexiones, borracheras, lo que pasaba ahí, digamos, siento que
al menos si existen, no sé, y dígame dónde hay un lugar así. Creo que estaría bueno poder recuperar espacios donde no estemos tan divididos dependiendo qué hacemos o qué, sino que podamos encontrarnos y enriquecernos del otro y de la otra persona. Sí, yo creo que eso tiene que ver con justamente las personas que llevaban adelante ese lugar. Personalmente, yo descubrí justamente eso, dos personas que tuvieron una idea, pero que más que una idea era una necesidad. Y era esa necesidad la de estar generando cosas, la de tener un espacio y la de darle ese lugar al resto para compartirlo. Y es real eso. Por ahí ahora se está empezando como a generar de nuevo, es como, tampoco queremos adelantar mucho el docu, pero un poco se habla de eso, de que el under siempre funciona y siempre cuesta, pero a mí creo que lo que más me gustó fue descubrir justamente a dos personas que fueron los fundadores, con una cabeza como fija en lo artístico, llevando adelante un lugar con todo lo que eso significa, porque también entendemos que ese lugar había que mantenerlo como podían, o sea, lo mantenían como podían, pero no estaban con esa cosa de lucrar para ganar, o sea, no era una necesidad económica, ellos tenían una necesidad artística y de proyección. Eso en esa época por ahí era más común que ahora. Creo que todo se fue como desvirtuando, desde todos los géneros, desde la música inclusive, todo se fue desvirtuando y fue yendo a un lugar que perdió como ese romanticismo. El paracultural tenía eso, esa época tenía eso, porque es real que era la época también. Había mucha gente, o sea, la gente ya estaba dando vueltas suelta por ahí. Encontraron el lugar para decir, uff, qué buena casa que pegamos. Encontraron el lugar de pertenencia y ahí se quedaron. Pero creo que lo más importante y destacable es que había dos personas al frente de eso, con una cabeza totalmente distinta a lo que podemos encontrar hoy, como dueños de un lugar. Los centros culturales siguen existiendo, pero también, yo no sé hasta qué punto es tan como, creo que hay filtros, y en ese momento me parece que no había tantos filtros, y eso estaba muy bien. Sí, me parece que acá es cuando es sumamente inevitable pensar en el contexto, ¿no? O sea, y que ustedes obviamente dan cuenta de eso en el doc, que veníamos, bueno, del momento más oscuro, si se quiere, de nuestra historia y obviamente en lo que tiene que ver con la cultura, y esos primeros años de la democracia que requerían, o de alguna manera me parece que pedían también, ¿no? O sea, le pedían a los artistas, le pedían esta especie de explosión y manifestación acomodé, ¿no es cierto? Acomodé, y que me parece que eso hizo también que existan estos lugares. Yo no puedo dejar de pensar también y de relacionarlo, y me acuerdo que cuando veía el docu lo pensaba, y después de alguna manera también aparece en Cemento, digamos, y en esta relación, claro, inclusive que había, ¿no es cierto?, entre estos dos espacios. Y que estamos hablando de estos gestores culturales, ya que tanto ahora se habla también de la gestión cultural independiente y demás, pero que hicieron tantísimo por la cultura y sumamente generosos. Así que de todo esto, bueno, me parece que esto decía, ¿no? Que es imposible no pensarlo dentro de ese marco también, ¿no? El contexto. Sí, y además... Dale. No, digo que el contexto también hizo un poco el lugar, no solo como desde el lado de los artistas con esa necesidad de expresarse, sino también desde el lado de las personas, del público. Bueno, los artistas son personas también, no estuvo bien esa frase, pero digo como del público, del público que iba simplemente a observar, que después terminaba siendo parte también, y esa necesidad de expresar y esa necesidad no solo de decir, ahí hay también, me gusta porque dentro de los artistas también había una diversidad de pensamientos en cuanto a lo que pasaba social y políticamente, y eso no los separaba
ellos podían pensar distinto, tenían sus pensamientos de gente que se sentía que no tenía una responsabilidad ni con el pasado ni con el futuro, y eso estaba bien. Había gente más comprometida políticamente y eso estaba bien. Y, y creo que esa era una forma muy sana de relacionarse. Y que tanto Omar como Horacio permitieran que pasara lo que sea adentro, desde simplemente dejar que, porque ya nada había para hacer, que B8 terminara de tocar mientras se estaba rompiendo el paracultural y tener que esperar a que eso pasara, hasta, hasta que cuando alguien iba con una propuesta, estar buscando para que lo hicieran, porque creo que ellos también entendían la necesidad de la gente, de las personas de expresarse, y por eso existía un espacio en el escenario para que gente sin experiencia, gente nueva, gente que no tenía una obra completa, gente que quería probar algo, pudiera hacerlo. Y para mí, Omar y Horacio son dos personas muy importantes para la cultura argentina, y quizás no se les dio el valor y la importancia que han tenido, porque incluso hasta el día de hoy siguen haciendo la milonga paracultural. La lucharon durante la pandemia con la milonga cerrada, y ahora están llevando la milonga al aire libre al Centro Cultural Mercedes Sosa, y están felices de hacerlo, y siguen luchándola en la cultura. Y eso para mí es admirable, y insisto en que tienen que ser como más valorados. Sí, sí, Inclusive si lo pensás, esto pasa con ellos teniendo un promedio de 23, 24 años, ponele 25. Vos decís, es una edad de mucha rebeldía, de mucha euforia, de mucho ir en contra de, pero todo esto que te estamos diciendo cierra de una manera perfecta justamente con lo que decía Nati recién. Ellos nunca dejaron de hacer lo que hicieron, porque ellos son así. O sea, mirá, siguen más lejos, la entrevista de Omar la hicimos el día en un lugar, por Barracas, un lugar que él estaba tratando de conseguir para hacer algo. Un galpón alucinante, pero alucinante de verdad, y él nos contaba, y te mostraba todo el lugar, que era un lugar increíble, quiero ver qué puedo hacer acá. Y lo hicimos en la entrevista hace 4 años, 3 años, ponele. O sea, y hasta ahora sigue haciendo cosas. Horacio lo mismo. Son así. Por ser así, tan auténticos y con tantas ganas, hasta que no le den más la sangre, es que justamente se destacan y se destacaron e hicieron y fueron responsables de un lugar tan importante que realmente merece mucho, mucho más renombre del que tiene. y además tan inspiradores, ¿no? Porque inclusive ahora con esto que ustedes cuentan que tenían 25 años, y yo digo, bueno, ¿y yo a los 25 años qué estaba haciendo? Y ellos estaban haciendo alta gestión cultural independiente, la verdad es que con una movida increíble, que bueno, hasta el día de hoy, con unos cuantos años más, te siguen inspirando también, y eso me parece que está buenísimo, eso me parece que está buenísimo. Chicos, y a ver, esta pregunta, no sé si Nata les va a resultar un poco rara, pero ¿creen que hay una manera, ahora ya hablando más del cine en general, pero ¿hay alguna manera de hacer cine paracultural? ¿Y cómo sería? Sí, De la hacer película cine, fue, o sea, claro. la película de Paracultural fue hecha paraculturalmente. Ahí va. Fue hecha de Fuimos forma fieles, independiente, fue hecha sin apoyo del Inca, fue hecha, digamos, financiada por nosotros, por eso también se tardó 4 años, porque, digamos, todo fue muy hecho a pulmón, digamos, con los equipos que teníamos. Fue muy cultural, y yo de hecho soy muy pro cine de... nosotros nos reímos porque decimos que cuando la hicimos hasta éramos un poco MacGyver, de bueno, hay que resolver una iluminación y lo vamos a resolver como sea. A mí me encanta el cine así, me parece que despierta mucho más la creatividad que tener quizás todos los recursos técnicos, todo el presupuesto para gastar lo que quieras, todo el y la equipo, el mejor gente. equipo técnico. Claro, el equipo técnico, digo, es como... a mí me gusta, de hecho, si me preguntás, me gusta mucho más, a decir, esta le gusta sufrir, pero a No. mí me gusta mucho más porque hay más libertad también de decisión. Me acuerdo, no quiero que me maten del Inca, pero cuando lo intentamos mandar en un momento, era el gobierno de Mauricio Macri y todos los subsidios estaban un poco raros. Y cuando lo mandamos, incluso nos pidieron unos cambios de guión. Y no quisimos hacer eso. Entonces, em,
decidimos Claro. hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, eso también es un poco paracultural, ¿no? El tratar de hacer, de crear y que no te frene una carencia técnica, ¿no? O económica. Yo creo que todo se puede hacer de manera paracultural, cualquier rama. Lo importante y lo básico es que vos tengas ganas de hacerlo. O sea, con ganas, yo creo que no te puede parar nadie. Eh, Después vos ves de qué manera y obviamente, bueno, los resultados van a depender de tu creatividad, de tu manera de resolver, pero que el hecho de que lo estés haciendo para mí ya tiene valor. Después los gustos son como muy relativos. Vos podés hacer algo con mucho presupuesto, películas, 20 millones de películas que a mí me aburren, pero de una manera increíble, y películas que están hechas con 2 mangos y me emocionan. Con la música me pasa lo mismo, con un cuadro, con un libro. El hecho es hacerlo. Y después que te juzgue o que se te pegue, que se te tenga que pegar para que te siga. Pero quedarte con las ganas por el solo hecho de decir, y no tengo las cosas, no tengo los medios, me parece que ahí es el punto donde hay un error en eso. O sea, nosotros lo hicimos así. 2 personas yendo para todos lados. Cuando entrevistamos a Belloso, yo sé que a la gente le gusta la interna. Sí, Él obvio. entró a un lugar que fue una locación, que era un lugar de un amigo que nos prestó el lugar para hacer la entrevista, y yo lo fui a recibir, Nati lo estaba esperando arriba, y entró y dijo, como son 2 nada más, claro, no sé qué esperaba, pero éramos 2, y le dijimos, sí, somos nosotros 2, así que tranca, porque esto es como una charla entre amigos, aunque no lo somos, pero bueno, Claro. va a ser así. Y así fue todo lo que hicimos. O sea que se puede hacer. Es básicamente tener ganas de hacerlo. Sí, y además digo, si después de ver el documental no terminás creyendo que todo es posible y que podés llevar adelante eso que Claro, vos querés hacer, es porque no claro. entendiste nada. Pero viste una hora 45, que podrías haber visto, no sé, cualquier otra cosa. Pero totalmente. Sí, es que Hay sí. películas Y un hechas poco, con cámara en mano que tuvieron muchísimo éxito. Hay películas hechas con cámara en mano que para mí son una porquería. Pero ¿quién soy yo para juzgar qué está bien o qué está mal? Y como lo digo yo, lo puede decir todo el mundo. O sea, hacer se puede hacer igual. sí, y un poco estamos, ser conscientes también de lo privilegiado que somos, que estamos en la era del contenido y que podemos hacer una película con un celular y, y, y realmente, o sea, podemos hacer una película con algo que llevamos en el bolsillo y en la mano todos los días. Yo sé que hay fundamentalistas que por ahí van a decir que estás diciendo, el cine se hace con él, o bueno. Pero, digamos, yo realmente para mí lo más importante siempre del cine es el mensaje, y que es no solo el mensaje dicho, sino el mensaje desde el estético, el mensaje desde lo sonoro, y eso se puede lograr con un celular también. Sí. Son herramientas, no obstáculos, entonces hay que verlos de esa forma. Sí. Sí. Hay un solo comentario en el Bafisi que entramos en el año pasado. Yo vi una No, película de acá, el año pasado. ¿Qué no, pasó? 2021. Fue ¿Qué año 2021, fue? en marzo. ¿Dónde Sí. estoy? ¿Quiénes son ustedes? Vi una película Claro, hecha con fotos claro. Ujú. y me mató, me pareció genial. Contada con fotos, Sí. fue buenísimo. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí claramente está la cuestión de, bueno, qué es lo que vos querés contar y después vas encontrando la manera, ¿no? De efectivamente llevarlo. Pero primero tenés que tener en claro eso, qué es lo que querés contar, qué es lo que querés hacer, cuál es tu motor. Me parece que en el caso de todos los paraculturales, eso era lo que hizo que, bueno, para los fundadores que hagan ese lugar y para los que formaron parte, que estuvieran ahí. A mí me parece también increíble, y esto no quería dejarlo pasar, y acá no es así, voy a spoilear un poquito, pero que hayan incluido hasta, y me olvidé el nombre ahora, no sé si no se llama Elsa, hasta la señora Elisa, 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 Elisa. que estaba una genia Elisa. que estaba en la entrada, y bueno, que ella también de su testimonio es increíble, está buenísimo. Pero La si ella entrada del estaba, paracultural era un ella, lugar muy importante, claro. nadie mejor que ella para contarte cómo era. Lo mismo Fabián, más allá de que obviamente todos los personajes que fueron personajes, entre comillas, ¿no?
que forman parte de la película son importantes. A mí, los que más cariño me generan son justamente ellos, porque ellos la vivieron todos los días, todo el tiempo ahí. Y para cuando vean la película se van a dar cuenta que son totalmente adorables. Elisa es adorable, Fabián, ellos, todos. Sí, 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 sí. Increíbles, increíbles. Bueno, chicos, ¿qué recorrido hizo la peli? Ahí nos dijeron, estuvo en el Bafisi de este año. Sí, Sí, este año, ¿eh? el Bafisi, el Bafisi de 2021. Sí. Bueno, ahora el 26 de noviembre va a estar en un ciclo del Ministerio de Cultura, Ah, que qué no recuerdo bueno. el nombre, pero es por el Abasto. Está por ahí viendo todavía si entra a algunos festivales, todavía no sabemos. Estuvo también en un centro cultural en Mendoza. La verdad que la intención es que la vea la mayor cantidad de gente posible y que el mensaje llegue también y que se sepa de ese lugar y esa existencia, de ese lugar tan hermoso y que al saber de esa existencia también inspire a que vuelvan a existir nuevos lugares ahora que está todo de a poquito volviendo. Eh, Ojalá que Sí. inspire también a personas que tienen la posibilidad. Seguro, Omar y Horacio van a seguro a ver, van a seguir con su milonga y quién sabe, ojalá más cosas. Probablemente también la estemos proyectando en el Con Salón ellos. Canning, que es donde tienen, claro, que es donde ellos tienen la Milonga Paracultural y en el Centro Cultural de Mercedes Sosa, pero sin fechas todavía confirmadas, así que tiene todavía porque la peli es bastante nueva, es como que nació este año, si bien la terminamos el año pasado, sí la terminamos el año pasado, pero digamos que el estreno fue en el Bafisi en marzo de este año y bueno, es bastante nueva. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y por eso, y por todo eso también estamos felices de poder contar con la peli en nuestro ciclo. Yo después le voy a pedir a Gabriel Patrono, que es también el fundador de la nave, que está desde hace mucho Mandar un tiempo. saludo para Gabriel. Sí, 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 que Yo, él va, no sé, no creo que se acuerde de mí, pero yo iba mucho a la nave cuando estaban los ciclos y lo conozco, lo conozco. bueno, mira, le voy a decir y le voy a pedir que lo cuente porque él me contó la anécdota, parece que tanto Omar como Horacio en un momento con las milongas se acercaron a una de las sedes de la nave por ahí por el año 2000 y creo que inclusive llegaron a hacer algo en conjunto. Pero que yo cuente la anécdota no tiene gracia, así que le voy a pedir a él que se grabe contándola y la vamos a difundir y la vamos a usar para difundir la función del Dale, martes. sí. Esta función que Dale, ustedes van a dale. ver ahora. Así que bueno. Dale, dale, dale. Chicos, yo les agradezco mucho de nuevo, bueno, por la peli, obviamente, por haberla hecho y por compartirla con todos nosotros. Y bueno, de nuevo, se los dije al principio, medio que también lo dije a lo largo de la entrevista, pero está buenísima, es un laburazo, se nota que fue un laburazo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. No, gracias y gracias a vos, a la nave y por la invitación y bueno, la gente que lo vea, nos encantaría que nos cuenten qué les pareció. Tenemos un Instagram ahí en @paracultural que nos pueden buscar y dejarnos comentarios después de verla porque nos encanta saber qué opinan. Buenísimo, Les va a además, gustar. sí, seguramente. Que compren pochoclos, que se sienten cómodos y que le den mucho volumen. Ahí va, ahí va, ahí va. Y como, bueno, dura una semana, la tienen disponible para ver durante una semana, así que la ven, la recomiendan, la vuelven a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Que eso es lo que necesita también nuestro cine, la difusión. Así que bueno, bueno, los vamos a dejar para que vean el Paracultural, para que se enamoren, para que descubran, para que recuerden y les Se hagan un poco de emocionan. nostalgia también. Exactamente, exactamente. Bueno, chicos, de nuevo, muchas gracias a los dos, les mando un abrazo grande. Y queda la peli, queda el link acá abajo en la descripción del video de YouTube para que puedan verlo. Y bueno, también, como les decían, comenten, ¿sí? Que lo disfruten. Ok. Que disfruten la peli. Gracias. Chao, chao.